Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde se encuentren, bienvenidos en esta oportunidad a este nuevo episodio. Mi nombre es Yuleidi Guerrero, estudiante de Fundamentos de la Neurociencia de la Universidad Yacambú. En esta oportunidad nos encontramos aquí para realizar el laboratorio número 1 del corte 1 correspondiente a esta asignatura. ¿Ok? Para este laboratorio podemos ver que se presentan tres premisas o tres planteamientos para dar respuesta a situaciones de la historia de la neurociencia que fundamentan, ¿ok?, el estudio del cerebro y cómo se ha dado en las diferentes épocas. El primer planteamiento que podemos ver, ¿verdad?, es ¿por qué se dice que la teoría propuesta por Hipócrates deja a un lado a los pensadores de la época, cuando sus ideas y sensaciones provienen o provenían del cerebro y no del corazón, como muchos de sus contemporáneos creían? Ok, entonces, ¿qué es importante? Lo que parece obvio para nuestra época, en la antigua Grecia no lo era tanto. Los tiempos de la antigua Grecia giraba en torno a una pregunta base, que era determinante para esta época, y es, ¿cuál era en realidad la sede de las funciones sensoriales, motoras y mentales? ¿Si el cerebro o el corazón? Incluso diferentes teóricos que aportaban a estas corrientes se denominaban o determinaban hacia los encefalocentristas y cardiocentristas. Hipócrates fue uno de los pioneros en observar que el cerebro era como el órgano central de la inteligencia y el comportamiento humano. El cerebro para él era fuente de placer y de dolor, pensamiento y percepción, locura y temor, siendo esta una perspectiva enteramente cefalocentrista. Siendo esto también un poco influenciado, una época que confiaba netamente en la razón. Hipócrates se inclinó entonces por la hipótesis cerebral. Las observaciones de Hipócrates constituyeron grandes descubrimientos para la historia, como la evidencia de la relación contralateral del cerebro y el cuerpo. Los personajes de la época se inclinaban hacia la teoría de Hipócrates, ya que él, Hipócrates, utilizaba la observación y la experimentación. De alguna manera esto lo diferenciaba, ¿ok?, para evidenciar sus teorías, más que simples ideas. Dos pensadores de la época de gran relevancia que conocían el trabajo de Hipócrates eran Platón y Aristóteles. Platón tenía una posición dualista, localizando lo racional en el cerebro y lo emocional en el corazón, y algunas situaciones en diferentes órganos. Aristóteles, más radical, hacia el cardiocentrismo. Desde el corazón era el lugar de la mente, la sede de las funciones superiores. Y el cerebro para él constituiría entonces un refrigerador de fluidos del corazón. Diocles y Praxógeras también tenían una posición cardiocentrista, quedando aislados de las experimentaciones de Hipócrates. No fue entonces hasta el año 130 y 200 de que se dio el triunfo del encefalocentrismo, gracias a Galeno y su aportación y aprobación a las teorías de Hipócrates. En el planteamiento número 2 tenemos, ¿por qué se dice que las neurociencias permite la comprensión de los procesos cognitivos? Entonces es importante aquí comprender que la neurociencia es el conjunto de disciplinas que tiene como finalidad el estudio y la comprensión del sistema nervioso referente a estructuras y funciones, ¿ok?, teniendo en cuenta los procesos sensoriales y perceptivos, siendo esto base fundamental para comprender el funcionamiento del cerebro, ¿ok? El inicio de esta relación entre neurociencia y procesos cognitivos, uno de los inicios, ¿ok?, se da desde la frenología de Franz Gall, donde él atribuía cada función mental o procesos cognitivos a diferentes partes del cerebro. Galeno también, ¿ok?, comenta algo sobre esto, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, en cuanto a estructura, para la neurociencia es importante tener en cuenta, por ejemplo, dónde se encuentran los lóbulos tanto prefrontal
occipital, ¿ok? Y temporal, porque en cada uno de ellos o en la unión de ellos se dan diferentes funciones o procesos cognitivos, tales como la percepción, el aprendizaje, lenguaje, inteligencia, creatividad, atención, conciencia, memoria y emoción. Incluso también podemos hablar y se habla de la neurociencia cognitiva, que es la que de manera más directa y específica estudia estos diferentes elementos y la interacción entre ellos. Así que la neurociencia es base para comprender cómo se dan estos procesos cognitivos en la parte cerebral, ¿ok? Y cómo se da, si estos se ubican en cada parte del cerebro, en qué parte del cerebro se ubica, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra conducta humana? Y como tercer y último planteamiento tenemos con cuál de las teorías propuestas, ¿ok? En el programa sinóptico número 1 me encuentro de acuerdo. ¿Y en cuál me encuentro de acuerdo? En la teoría o en la hipótesis de el médico Galeno, ¿ok? Este médico que da el triunfo al encefalocentrismo, gracias al apoyo de esta hipótesis, él fue más allá. Él se percató que existían unos nervios que se dirigían desde el cerebro a la médula espinal y estos a su vez a diferentes órganos periféricos. Él pudo diferenciar entre los nervios sensoriales, ¿ok?, de los motores, estos originándose en la médula espinal, mientras que los sensoriales, un poco más blandos, provenían del cerebro. Y pues es allí, ¿verdad?, que el cerebro se revelaba como el órgano de los procesos cognitivos, sensación, percepción, imaginación. Él lo ubicaba estas funciones cerebrales en los ventrículos. Galeno en el siglo II afirmó que los ventrículos cerebrales eran responsables de los procesos psicológicos. Su hipótesis entonces sostiene que los ventrículos son como soportes estructurales de las funciones superiores de la mente, proporcionando el correcto funcionamiento del cerebro y la médula espinal. Este teórico, doctor, también sostiene, ¿ok?, y siguiendo la concepción hipocrática de los humores, asignó a cada uno de ellos una localización en el cuerpo, ubicando la flema, ¿ok?, uno de los humores, como es la flema, en el cerebro. Galeno entonces estableció una división de las facultades psíquicas y sensoriales motrices y directivas, dividiendo las facultades directivas en imaginación, inteligencia y memoria. Entonces, estoy de acuerdo porque esto de alguna manera es el ápice, es como el inicio de lo que es ya hoy la neurociencia en la actualidad y cómo esta neurociencia es aplicada en el día a día. Podemos observar que estos aportes que dieron estos teóricos para aquel momento, de alguna u otra forma, era como que algo nuevo, y muchísimas personas pues de alguna u otra forma lo refutaron, pero en la actualidad podemos ver y podemos observar que estos fueron los inicios, bases certificadas de lo que es la neurociencia el día de hoy y lo que es la neurociencia como disciplina para el estudio y la comprensión del sistema nervioso, y que los procesos cognitivos y el cerebro que están ubicados en el cerebro es realmente importante comprender para también, entonces, como somos futuros licenciados en psicología, podemos entender el comportamiento humano. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un feliz día.